Drenajes quirúrgicos. Soy Lelis Morales Clemote, docente de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia. El drenaje quirúrgico tiene una finalidad, que es evacuar aquel contenido quirúrgico, sea líquido o gases, mediante un dispositivo, un elemento que se encuentra en la zona quirúrgica, en la herida o paralelo a la herida quirúrgica. Según las características, estos drenajes pueden ser tubulares, de material de goma, látex, de silicona, poliuretano. Puede ser también drenajes tipo tubulares o en lámina de goma tipo látex. Incluso drenaje tipo por capilaridad o a través de las gasas. Según el mecanismo de acción, puede ser un drenaje simple, puede ser un drenaje por compresión de la herida en el caso de que se pueda generar algún sangrado, drenaje por gravedad o por declive, drenaje al vacío o tipo aspirativo y drenaje sellado bajo agua. Según la indicación, se indica un drenaje quirúrgico como medida terapéutica o preventiva si se encuentra un foco infeccioso preformado y ante la necesidad de mantener las funciones vitales. Por ejemplo, un drenaje ventricular externo a nivel cerebro nos permite drenar ese líquido cefalorraquídeo y también medir la presión intracraneal. Existen otros drenajes que en las vías arteriales y venosas se puede utilizar. Estos distintos tipos de drenaje nos permite, además de eliminar estos residuos quirúrgicos, nos permite administrar alimentos o medicación. Vemos un ejemplo de una sonda nasogástrica en este paciente. Vemos también que el mismo paciente tiene un tubo de drenaje tubular por contrabertura paralelo a la herida quirúrgica. Vemos este sistema de drenaje tipo fuelle, Hemosuc, que genera una aspiración negativa. Otro tipo perita, también que genera una presión de succión. La zona de T, de Kerr para vías biliares. Entonces, podemos también clasificar el drenaje de tipo pasivo y activo. Pasivo, en donde ese elemento tiene su acción, como es la capilaridad de las gasas, sea estos drenajes tubulares pequeños, tipo tejadillo, tipo laminar multifenestrado, el drenaje Penrose, que es como una lámina de goma, el drenaje de tipo T de Kerr para vías biliares, y si hablamos de un sistema más activo, en donde se genera una presión ya de succión como una perita de goma, un sistema de recolección o colección de residuos tipo fuelle a través de un sistema de aspiración continua o multifenestraciones, etc., podemos denominarle como un sistema activo. En esta imagen vemos una paciente con una cirugía o una intervención quirúrgica a nivel abdominal, una bolsa colostomía y un drenaje sellado bajo una presión negativa de succión, denominado también SIVACO. Entonces se indica con fines terapéuticos, preventivos, se recomienda que sea corto y que también se exteriorice paralelo a la herida operatoria y no directamente de la herida operatoria. Aquí vemos un drenaje a nivel del sistema nervioso central, vemos ahí a nivel de los ventrículos, un drenaje ventricular externo, que además de drenar, permite medir la presión intracraneal. Vemos acá en una paciente, y más adelante estaremos hablando las características y cómo tiene que estar ubicado ese nivel de drenaje colector. A nivel de tórax también podemos tener drenaje. Una de las características es la presión negativa que requerimos para la presión torácica. Por eso se utiliza el sellado bajo agua. Este es un ejemplo de un drenaje que, además de tener la presión negativa, donde vemos que mínimamente debe estar sumergido 2 centímetros, ese tubo bajo el agua, también está conectado a un sistema de aspiración continua. Entonces, cuando hablamos de drenaje, podemos hablar de las sondas, las cánulas, los catéteres y los drenes. Si decimos el término sonda, es un tubo flexible de látex, de plástico,
cánula, un instrumento semirrígido, un catéter, una estructura tubular delgada, y los drenes tienen diferentes estructuras. A nivel digestivo podemos tener estos tipos de drenaje. Drenaje de Nelaton para alimentación a través de los estomas gástricos. También drenaje de Levin, que se utiliza para evacuar cavidades gástricas. Un drenaje de Miller. Un drenaje de Kersh o una sonda de té de Kersh. Y también un drenaje de Khaled. Es importante recordar que al hablar de los drenajes quirúrgicos, no nos limitamos simplemente a todo elemento que nos permite eliminar o extraer ese líquido o gas. También vamos detallando algunos catéteres, drenaje o sonda que nos permite también introducir medicamentos o alimentación, como es en este caso. El SIVACO, el sistema de vacío y compactación, que son las siglas. Otros lo llaman VAC, sistema de vacío por compactación, sistema de aspiración al vacío por compactación. Tiene cierta finalidad. Una de ellas, además de drenar, es favorecer la reepitelización, al sellado, a la formación de tejido y granulación de las heridas. Se usa también para el cierre de algunas fístulas enterocutáneas. También en el caso, vemos el miembro inferior, una úlcera por presión, o puede ser un pie diabético o un amputado. Entonces nos permite a nosotros mejorar el tejido, mejorar el cierre de la herida, drenar ese contenido y favorecer, por supuesto, si se encuentra con una fístula, favorecer a ese cierre. Este sistema de drenaje al vacío y compactación vamos a ver en caso de cirugía abdominal. Es un tipo de terapéutica quirúrgica en caso de cirugías o patologías con un foco infeccioso que no se puede cerrar por primera intención y se necesita dejar abierto la pared abdominal y hacer los lavados quirúrgicos. A nivel urinario, también vamos a ir viendo los distintos tipos de drenajes. En este caso, la sonda de Foley, de Nelaton, de Pesser, Malecot, que son distintos tipos de drenaje que se utiliza tanto para la técnica de talla vesical o simplemente para colocar una sonda vesical. Otros tipos de drenaje, vemos las imágenes de Nelaton, Penrose, Hemovac, que es una marca, para que es de succión a través de este sistema de sifón. Es importante que conozcamos también los catéteres de vía venosa central, que generalmente se utiliza para la administración de medicamentos y también para medir la presión venosa central, por supuesto, las presiones pulmonares y el gasto cardíaco. Observar en estas imágenes la localización, donde se encuentra ese drenaje y cuántos tipos de conexiones, cuántos tipos de circuito puede tener para la administración de medicamentos o medición de las presiones venosas. Cuando hablamos del catéter que mide la presión venosa central, es importante conocer el valor normal de la PVC. Y si este catéter se encuentra a nivel de la aurícula derecha, tiene un valor de 0 a 5 centímetros de agua, la unidad de medida que se utiliza para esta medición de la presión venosa central. Si ese catéter se encuentra ubicado en la vena cava, la presión venosa va a ser mayor, llega hasta 12 centímetros de agua. Esos valores es muy importante para nosotros, pues determina el estado de hemodinamia de nuestros pacientes. Hay catéteres también que utilizamos o que observamos nosotros para hemodiálisis de nuestros pacientes. Y este es un pequeño video en donde observamos nosotros que tiene un sistema de drenaje multifenestrado, varios orificios. Está preparado los frascos de drenaje
el agua, que tiene que tener cierta medida, tiene 2 frascos. Este primer frasco, el que va directo al paciente, vemos ese burbujeo, significa que el paciente tiene un neumotórax. Entonces, él expira y observamos ese burbujeo en el frasco. Es fundamental identificar para conocer la permeabilidad y que está funcionando el sistema de drenaje. Este segundo frasco va conectado al sistema de aspiración continua, que necesita ser medido este nivel de presión. Esto permite entonces la presión negativa intratorácica en patologías del tórax o a nivel pleural. Los catéteres venosos periféricos, el más común en paciente internado, nos permite conocer, la reposición de líquidos, también para transfusión y derivados. El catéter vesical se utiliza para retención de orina, en el caso que el paciente requiera entrar a una cirugía, y una cirugía larga, para medir la cantidad de orina residual en el caso que tenga alguna enfermedad a nivel de la vejiga. También nos permite conocer la hemodinamia, medir el balance hidroelectrolítico de nuestros pacientes. Y bueno, y en pacientes que realmente no tienen control urinario, va a requerir de esta talla vesical o este catéter ya permanente. Algunos ejemplos de sonda nasogástrica y su finalidad. Habíamos dicho que la vía venosa central se utiliza no solamente para administrar fármacos, también para la nutrición, para la medición de la presión venosa central, para obtener muestras de laboratorio como las gasometrías. Y vemos algunos ejemplos de drenaje de catéteres de sonda. En este primer ejemplo vemos que el paciente tiene un catéter de vía venosa central. Vemos aquí en el portazuero una reglita que mide la PVC. Observar, de vuelta a repasar el valor de la presión venosa central. En esta imagen vemos una cánula de traqueostomía con sus características, que hablaremos en otro encuentro. Un tubo orotraqueal, en este caso para paciente que requiera de intubación y ventilación mecánica. Vemos otra cánula de traqueostomía sin el CAF, la bolsa de colostomía, que es importante identificar, y observar las consecuencias que tiene la falta de cuidado de la bolsa de colostomía. Recordar que esto puede generar alteración en la piel, úlceras, daño en el tejido, irritación, dolor. Estos cuidados generalmente los realiza el personal de enfermería o un familiar que se encuentra adiestrado, entrenado, preparado para el cuidado y el recambio de estas bolsas de colostomía. Entonces vemos cómo este paciente, a través de un buen cuidado de esta bolsa y estos recambios, vemos cómo progresa y mejora el tejido de la piel. Otras imágenes de pacientes, vemos acá un paciente con un abdomen abierto, un cibaco, bolsa colostomía, ileostomía. Es importante contener el abdomen ante estas características con una faja. Otro tipo de contención que lo llamamos bolsa de Bogotá. Bolsa de Bogotá es una bolsa de polietileno que se cubre el tejido y que cada tanto requiere de un lavado quirúrgico. Esto se utiliza en el caso de lavados o toilet frecuentes del área quirúrgica, en el caso de infecciones en el sitio quirúrgico. Estos drenajes que vamos a ir viendo después de una eventración, drenaje por contraabertura de tipo tubular, vemos un catéter, un paciente con una eventración, y vemos un catéter del neumoperitoneo. Muy bien, entonces con esto terminamos este capítulo.